Hola a todos de nuevo desde Planeta de Libros para saludar ahora a la autora de Los Señores del Tiempo, la trilogía de la Ciudad Blanca, el tercero de los volúmenes de la trilogía de la Ciudad Blanca. Eva García Sáenz de Urturi, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás pasando, San Jordi? Pues bien, hombre, conversando con escritores, por tanto, muy bien, aprendiendo mucho, porque cuando uno le gusta leer, cuando uno tiene cierta afición a escribir y habla con escritores, pues siempre aprendes, siempre aprendes. Luego, fíjate, y además, hablando de literatura, yo siempre he pensado que uno de los atractivos que para mí tiene el hecho literario es hablar, lo he dicho antes con algunos autores, de la condición humana, pero también transportarte a un mundo que tú no conoces, a un territorio de la imaginación que no es el habitual en el que tú te desenvuelves normalmente. Y tú en tu trilogía, y singularmente en Los Señores del Tiempo, haces eso, porque tú empiezas llevándonos al siglo XI, si no me equivoco, Ajá, a la Vitoria, a tu ciudad en el siglo XI, para sí. partir de ahí contar una historia de novela negra, que lo es, como las anteriores, pero poniéndonos en un universo en el que se retrata cómo somos, pero nos llevas a un mundo en el que nunca hemos vivido y tú has investigado. A mí me parece que eso forma parte del juego al que tiene que invitarnos la literatura, de la guía que tiene que ser el escritor. No sé si tú lo planteas así. Pues mira, has hilado muy fino y muy bien, porque esa era precisamente la reflexión que yo quería. Meto a una ciudad, una almendra medieval, que son literalmente cuatro calles, en el que hay dos ciudades, es decir, comerciantes y demás, y los burgueses que venían de otras aldeas y que están ya en plena gresca, y lo que les hago es, pues como estamos ahora todos confinados, es decir, les meto en un asedio de 9 meses, con un enemigo externo muchísimo, muy superior a ellos. Entonces, frente a eso dices, o dejamos las rencillas o no sobrevivimos, ¿no? Entonces, tú fíjate que ahora nos ha tocado un poco un paralelismo ahora con la situación que estamos viviendo, ¿no? Es decir, bueno, o seguimos con las fronteras internas aquí todos, o el enemigo común nos come, ¿no? Y esa era un poco la reflexión que quería hacer con los señores. Porque Los Señores del Tiempo no es una novela, bueno, sí es una novela sobre Unai López de Ayala, pero no es una novela, es la historia de la que parte la novela de moda, histórica, de la que parte la investigación de Unai en este caso, que dice además, no era un libro, era una trampa de papel, una emboscada en palabras y no podías escapar. Eso es lo que más os gusta a los, ¿no? A los que escribís novela negra, tendernos trampas, meternos en un barril con una víbora, con un perro y con un gato, tirarnos al río y a ver lo que pasa. Exactamente. Yo me lo planteo precisamente con eso, ¿no? Como echar un guante y hacer un reto de inteligencia al lector. Yo monto el mecanismo y digo, venga, a ver si lográis desentrañar, y es un whodunit siempre la novela negra, según quién es el asesino, ¿no? Pero, pero además es muy difícil, cuando haces, por ejemplo, una trilogía de novela negra, es muy difícil no volver a recrear novela a novela la misma estructura y que el lector no sospeche. Y eso para mí era el mayor reto con la trilogía, ¿no? Porque ya cuando salió la segunda de Los ritos del agua, mucha gente me decía, ya sabía yo quién era el asesino. Y yo, ay por Dios, qué mal lo he hecho y tal. Entonces cuando me iba a las firmas como el San Jordi y todo esto, a la gente decía, estoy leyéndome Los ritos. Y decía, ¿quién piensas que es el asesino? Y nadie acertaba. Y digo, amigos, la gente que me dice yo ya sabía quién era el asesino es porque decía, no, lo que he hecho es sospechar de todos. Todos los personajes que Claro. por sistema sospechaba. Obviamente tienes que meter al asesino, no puedes aparecer en el capítulo último diciendo, y el asesino es tal, y no haberlo metido antes, con lo cual tienes que haberlo metido antes. Decía, bueno, si me hacéis trampas, esto no funciona, ¿no? Entonces ya con el tercero tuve que variar muchísimo el mecanismo de quién es al final el asesino, para incluso si todos sospechaban de todos, aún así sorprender. Eso es lo más difícil de la construcción de una novela negra, Sí. que al final que sorprenda quién es el asesino y tenga sentido que lo sea, claro. Exactamente, o sea, tiene que ser un wow siempre, tiene que ser un, ay, lo pensé por un momento, pero decir, qué bueno, es lógico, pero no había llegado yo, es decir, me ha sorprendido. Y eso es muy difícil, cuando ya llevas varias, como te digo, es muy difícil sorprender, porque Claro, ya, es que claro, ya se han metido en tu cerebro muchísimas horas el lector.
Claro, pero mira, me decía hace un momento Almudena Grandes, y eso estarás tú de acuerdo seguro, que a veces cuando el escritor escribe, que una de las formas de escribir es que la novela va delante de ti y tú vas persiguiéndola como puedes. Claro, en tu caso, tú tienes que ponerte en la mente del lector. A mí me parece que los escritores de novela negra debéis ir por ahí siempre. En la mente del lector, muchos más capítulos después de lo que el lector puede imaginar o incluso de lo que tú puedas creer. Es decir, tú mentalmente, ¿cómo llegas a eso? No sé si se Pues puede explicar. primero tienes que ser el asesino y tienes que haber matado primero. O sea, lo primero es tú matas. Sí. Y segundo, tú tienes que saber por qué matas, qué te ha pasado en tu vida para hacer que tú quieras matar a alguien, que es algo que no hay vuelta atrás. Es decir, es lo más grave que le puedes hacer a una persona. O sea, no, es irreversible, digamos, ¿no? Entonces, primero tienes que saber eso, la historia del asesino. Y después tienes que saber, tienes que verlo desde el punto de vista de la historia de la sociedad, como no comprende nada por qué alguien ha aparecido muerto. Y después te tienes que meter en el punto de vista de alguien que sabe un poquito más. En el caso de la trilogía, lo que quise es que fuese perfilador criminal. Es decir, verlo desde el punto de vista de la psicología, ¿vale? Que es lo que hace que alguien sea un serial, que mate más de 3 personas. Entonces, en mi caso, siempre era muy importante el tema psicológico del qué le ha llevado a esta persona, no el cómo, ¿sabes? El procedimental a mí me daba igual. Era más el tema de qué ha llevado a una persona, quiero saber su pasado, para que se acabe convirtiendo en un asesino en serie. Entonces sí, tienes que hacer muchos recorridos de ida y vuelta. Claro. O sea, por tanto, empiezas por el final, por emplear un Empiezo término. sabiendo qué ha pasado y cuál es la historia, y después ya echo muy, muy, muy para atrás y yo me paso muchos meses haciendo la escaleta de escenas, es decir, partiendo siempre el capítulo 0, siempre aparece un muerto, pero como lo planteo para que esté muy, 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 muy lejos de esa primera imagen que tengo yo, es de yo ya sé por qué ha matado. Eso Como tiene que ser, muy lejos, muy lejos. pero eso tiene que ser un trabajo fascinante, ese juego. Sí, claro, eso al final, mira, cuando has escrito muchas novelas te tienes que motivar, porque escribir es un trabajo duro, muy monótono, de sentarte todos los días en el despacho, y como no te plantes tú el reto intelectual de que a ti misma te motive y te ponga bueno, voy a intentar superarme y que nadie llegue a esto, pues si no te aburres, si no es un trabajo que ya pues, te aburre el escribir novelas, ¿no? Claro, tú en esta novela has sido tan atrás como a Victoria del siglo XII. Uh-huh. Sí. Y yo decía antes, y no lo he dicho por por una razón, porque se me había ocurrido en ese momento, porque a mí jamás se me hubiera ocurrido semejante crueldad, lo de meter a una persona en barril con un perro, con un gato y con una víbora. Es que se hacía. Eso se hacía. O sea, tú te has documentado. Esa Vitoria que vemos del siglo XII, esa pequeña almendrita que todavía, pues, la memoria y algunas piedras se conservan en Vitoria. Qué bonita es su ciudad, por cierto, ya déjame que lo diga. Sí. Eso está documentado y ese mundo era así en aquella época. Yo lo que me fui es a las actas que estaban en la catedral de Pamplona del rey que estaba en esos momentos, que era Sancho Fuerte. Sancho Fuerte. Y lo que hice fue mirar mucho qué documentos había en aquellos tiempos. Los reyes más o menos en aquellos tiempos, en estos pequeños reinos, lo que hacían era ser jueces de todas las trifulcas que había entre sus vasallos, ¿no? Y claro, había mucho crimen, había mucho crimen y mucha delincuencia, ¿no? Entonces ahí veías cómo ajusticiaban a los reos. Entonces todos los castigos que metí, el encubamiento, como dices tú, que consistía en coger normalmente, fíjate, que era hombres poderosos hacían esto a sus mujeres infieles. Es decir, las metían en un barril, en una cuba, metían con una víbora, con un gato, con un perro y con un gallo, y tapaban el barril y los lanzaban al río. En este caso, en Vitoria, era en el río Zadorra, ¿no? Claro, obviamente, imagínate la muerte, ¿no? Pues 3 animales curiosos picándote mientras los 5 os ahogáis. Pues esto se hacía, ¿no? Algunas descripciones notables, o a mí me lo parecen. No solo llegaron los arietes, cientos de flechas se clavaron en los tejados. Fue aterrador ver el cielo sembrado de agujas afiladas que cayeron sobre el suelo empedrado y también sobre las losas del camposanto, donde ya no podían segar vidas. Esto es lo que tiene la buena literatura, y permíteme que lo diga.
tú estás viendo y escuchando perfectamente cómo se clavan las flechas en los tejados y dan contra la piedra. Sí, yo soy muy, me han dicho que soy muy fotográfica o muy Sí, visual, muy cinematográfica. Yo intento escribir y meter los cinco sentidos siempre. Y tengo, por lo que sea, o me la he trabajado, la capacidad de pensar en cada escena, siempre pienso en los cinco sentidos. Es decir, cómo sabe, qué estarían comiendo esa mañana los protagonistas, qué sabor tendrían en la boca esa mañana. Entonces, me documento mucho si estoy en el medievo, qué se comía en Vitoria en aquellos tiempos y demás. Entonces, pues, sabes que posiblemente olían a cerdo, porque era la carne que más se asaba era el cerdo, pues sabes esos panes y sabes esa textura, lo bien que tenía que oler si vivas por las calles donde había un obrador. Es decir, para mí es muy importante que a qué olía ese día, un día de asedio que tenía que oler. Tenía que oler a quemado, por narices, tenía que oler a quemado. Si te han asaetado si se han pasado toda una noche lanzando flechas, por la mañana que había en las calles de Vitoria, un montón de flechas y de saetas. Tenías que ir pisando o no pisando encima de ellas. Es decir, intento lo que te digo, meterme en los cinco sentidos, mirar mucho qué clima habría, si es verano, si es invierno, la luz, cuando bajaba, ¿sabes? Y eso, para mí es lo importante, que el lector también tenga esa experiencia, digamos, en 3D, en cinco sentidos, esa experiencia de inmersión, ¿no? como he dicho antes, Los Señores del Tiempo son dos novelas, una que se llama Los Señores del Tiempo y luego Los Señores del Tiempo, pero en época actual, con Unai y Lope de Ayala investigando. Mm. Eh, ¿Por qué hacer dos novelas para explicar una historia? Porque cuando se te ocurre la historia, te apetece jugar contigo misma, por eso jugar más con el lector, porque te encaja vincular el crimen a un hecho del pasado porque quieres contar tu ciudad. Pues lo que fue pasando con la trilogía fue que al principio yo quería que fuese una novela negra, que fuesen varias novelas negras, pero quería que tuviese mi sello, y mi sello siempre había sido con novelas anteriores como La saga de los longevos o Pasajes de ti, siempre había sido que eran novelas históricas, ¿no? Y siempre me llama la histórica. Entonces, cuando cambié de género y me fui al Silencio de la Ciudad Blanca, es que salía, o sea, todo lo que yo sabía de la historia de Vitoria acababa saliendo en la trama. O sea, era incapaz yo de no meter toda la documentación histórica que tenía de mi tierra, ¿no? Con Los ritos del agua me fui también a la cultura celta, a otra forma de matar, que era la triple muerte celta, que efectivamente se mataba así hace 2600 años. Y ya con esta me fui a medievo, pues porque amo esa época, porque Vitoria, toda la almendra medieval es puro medievo, y porque me daba muy bien, como tú decías, para ese paralelismo entre los vecinos de hace 1000 años, se parece mucho en reacciones a cómo actuamos ahora mismo, ¿no? Entonces, me venía muy bien ese paralelismo, y luego es que siempre en mis novelas siempre he jugado con los flashbacks. Me parece que en lugar de hacer una trama lineal en el tiempo y demás, para mí pienso que siempre descongestiona un poco el ir metiendo pues siempre una trama que históricamente no esté en el presente, ¿no? Y es mi sello y me sale, ¿no? Corrijo, por tanto, es, decir, es verdad, lo decíamos al principio de la conversación, el planteamiento de la literatura y particularmente la tuya, Eva, pues es llevarnos a mundos que no conocemos y que vamos a entender perfectamente porque en eso no hemos cambiado, en eso no hemos cambiado. Y aquí en esta ocasión, pues también volvemos a ese universo, a ese recrear ese universo, a ese documentarte de alguien que viene de la novela histórica y que te voy a hacer una pregunta tópica, pero que también tengo una curiosidad personal. La creación literaria es algo que se sufre, pero se disfruta, en eso coincidís todos. La documentación forma parte del proceso y es lo que tienes que hacer para poder ir a donde quieres ir con tu novela o forma parte también del placer de escribir, encontrar, descubrir. Mira, la documentación, en mi caso,
Me cuesta mucho pensar en plantearme una novela sin documentarme muchísimo, porque, por ejemplo, me documenté mucho, obviamente, por el plano histórico, pero también como esto era novela negra, me documenté mucho en el plano de la perfilación criminal, hasta el punto de que, bueno, los lectores lo saben, ¿no? Acudí a una academia de policía en Madrid, consulté con ellos, me dejaron hacer los cursos y al final empecé haciendo el curso de perfilación criminal y acabé haciendo 7 cursos, pues eso, pues desde autopsias hasta atención a víctimas de delitos sexuales, como en el caso en Los ritos del agua. Es decir, todo lo que Kraken, el protagonista, debía ser un experto, yo tenía que ser experta, porque si no, ¿cómo lo haces, no? Entonces, para mí la documentación es un proceso que a veces se me va de las manos en el sentido de que igual tardo un año, año y medio solo en documentarme y me catapulta tal cantidad de documentación que recojo. Y yo siempre he dicho que mi trabajo es empollar, es decir, estudiar y devolvérselo al lector en paquetitos didácticos. Toda la cantidad de cosas y de libros que leo o de cursos que hago y demás para documentarme, después tengo que hacer una labor muy grande de síntesis y de meter, solo para que las novelas no pesen y no aburran y sean ligeras y que sean ágiles y que se lean en 3 días, que es lo que les gusta a los lectores, pues tengo que hacer una labor tremenda de simplificar todo eso y dar solo pues el incubamiento y dar eso, ¿sabes? Ese pececito dorado que brilla y que a los lectores les gusta tanto. Decía Philip Roth, y eso yo no lo sabía, me lo dijo Karina Sainz-Borgo en una Ah, ocasión, que escribir es bajar a la mina. totalmente. Y es verdad. Y en tu caso, bajas a la mina, coges un montón de material, lo dejas fuera. Vuelves a bajar, lo vuelves a dejar fuera. Y claro, luego lo fundes. Lo colocas en pedacitos y lo fundes. Y luego te sale la joyita. Me gusta, esa es una forma de trabajar muy responsable y con buenos resultados, me imagino. Bueno, ahí están los... Espérate que tengo aquí el dato. 50 ediciones, más de 1 millón de lectores. Bueno, y tenemos una adaptación de la Ciudad Blanca. Sí, al cine, sí, sí. Ahora mismo en Netflix, en un montón de países, bueno, las traducciones también. Tú fíjate, algo tan hiperlocal como es una historia contada en Vitoria, por ejemplo, en Polonia, o sea, llevan siendo más de un año, tú te metes en Instagram y ves un montón de hashtags y ves cientos de blogueros polacos subiendo Cista Bialego Miasta, creo que se llama, El silencio de la Ciudad Blanca. Y dices, ¿cómo en Polonia? Algo tan local como es la fiesta de la Blanca de Vitoria. ¿Cómo la gente ha empatizado tanto? O sea, o en Italia, o en Alemania, o en Chile, o en México, o en Argentina, ¿no? Y dices, pero ¿cómo narices ha sucedido que algo tan hiperlocal eh, pueda disfrutarlo gente con culturas tan diferentes, ¿no? A Y mí me resulta absolutamente mágico. imagino que cuando escribes no piensas en eso, piensas en escribir lo que quieres contar, imagino, porque supongo que si alguien quiere escribir un bestseller, si lo plantea como un bestseller, va dado, porque Yo no creo lo que va a se conseguir bloquearía, nadie. se Claro, bloquearía. pero porque, por lo que decíamos antes, ¿no? Yo creo que la buena literatura es clásica porque habla de la condición humana y lo que escribían, lo que se podía escribir o contar en o del siglo XII, Shakespeare, Cervantes, nos siguen mencionando, nos siguen. ¿Por qué? Porque hablan de nosotros, de la condición humana. Y yo creo que vosotros lo que conseguís, quienes hacéis este tipo de esta literatura que conquista y que es tremendamente rigurosa, lo que hacéis es eso, dar en ese... Nunca sabes cómo, porque no sé yo dónde estará el misterio, pero seguramente tiene que ver con la condición humana, con contar algo que nos identifica perfectamente con los personajes. Totalmente de acuerdo, Ramón. Digo yo. Es decirte que la gente cuando se plantea a posteriori porque algo ha sido un fenómeno, pues ya analizas, es muy fácil analizar un éxito, Sí, no, La Casa de Papel, pues por esto, por lo otro, por lo demás allá. Al final es la historia humana, es decir, el thriller, esto es un caso, es decir, un caso lo resuelves y demás, como hay miles. La gente de lo que se ha enamorado, por ejemplo, de esto del fenómeno es de Kraken, del personaje en sí que es súper imperfecto y más es del abuelo, del personaje del abuelo que en la trama de una novela negra, el abuelo del inspector no pinta nada. La gente se ha enamorado del abuelo que era el abuelo que yo tenía, mi abuelo, directamente lo metí en la novela, ¿no? Se ha enamorado del personaje de Estíbaliz, que es la compañera, es una compañera pues rebelde, que ha pasado en su vida, pues ha pasado de ser víctima a ser quien caza, a quien caza a las víctimas. Es decir, esas historias humanas que tiene Unai,
es lo que ha enamorado a la gente. No el thriller en sí, el thriller, pues bueno, lo puedes resolver como mil más. Pero es la condición humana del protagonista y de todo su entorno lo que ha hecho que esto traspase, como te decía, fronteras y culturas y demás, ¿no? Y eso es lo que al final cuando escribes, pues durante unos meses o unos años de tu vida realmente te metes en los zapatos de otra persona con otros problemas y los resuelves como tú piensas que los resolvería en sus condiciones. Y eso es lo que al final hace que el lector empatice con tus personajes. Leí hace poco, no sé a quién, que escribir es pensar, fundamentalmente. Totalmente. Hay una frase muy bonita que decía lo que, lo que la mujer de un escritor nunca podrá entender es que cuando su marido mira por la ventana está trabajando. Es muy buena, es muy buena, Es es muy buenísima. buena. Mi marido ya lo sabe. Y cuando miro por la ventana estoy trabajando y él ya lo ha pillado desde hace bastante tiempo, pero básicamente tu trabajo es escarbar, es introspección pura y dura y es confinamiento, porque es que cuando nos dicen, ¿cómo llevas el confinamiento? Es que no he notado nada, era mi vida. Quiero decir, los escritores vivimos confinados porque se necesitan muchísimas horas de introspección, de reflexión, de estar solo y de darle vueltas a todos. A escribir obviamente es pensar. O sea, al final lo que sale de tus dedos, ya sea escribas en papel o escribas sobre el teclado, es el final de los pensamientos y un poco darles forma. Pero la novela está escrita ya aquí desde hace meses. Sí. Oye, vamos a prescindir de Unai, es decir, termina la trilogía con Los Señores del Tiempo. Era una Pues, trilogía, son la tercera. Yo no sé si te lo pensaste así o no, y si yo creo que no te querrás despedir de él. a ¿O ver, sí? mira, yo en esto, cuando me preguntan si volverás a escribir pues también tengo otra saga inconclusa que son la saga de los longevos y llevo 8 años, creo que es respondiendo a la pregunta, va a haber tercera de los longevos, va a haber cuarta de la trilogía de la Ciudad Blanca. Es que no puedes decir, a mí cuando me preguntan qué estás escribiendo dentro de, porque ahora estoy con la novela actual, ¿no? ¿Qué estás escribiendo dentro de 2 años? ¿Cómo voy a saberlo? ¿Cómo voy a saberlo? Si quiero meter otra vez a Kraken, si quiero meter otra vez a los longevos, si quiero meter otro personaje nuevo, eh, es que dentro de 2 años voy a ser otra persona y más con la que está cayendo ahora a nivel mundial. Todos vamos a ser diferentes, vamos a haber madurado de manera diferente, tendremos otros gustos literarios, nos apetecerá ver otras pelis diferentes en Netflix. Eh, Todo lo que nos rodea nos permea y nos acaba influyendo. ¿Cómo voy a decirlo? No tengo ni idea. Si siento la necesidad de rescatar a Kraken, lo meteré. Lo mismo que en Los Señores del Tiempo están rescatados los personajes de mis primeras novelas y los he insertado ahí, ¿no? En el medievo, a todos los longevos, porque los echaba de menos y no porque lo pidiese el lector. Si el lector lo pide y a mí no me sale, no lo hago. Pero yo los necesitaba meter. A Kraken, pues es lo que te digo, es que no tengo ni idea de lo que va a pasar dentro de un año, dentro de dos en mi cabeza. ¿Estás tentada de escribir sobre lo que nos está pasando? ¿Estás escribiendo sobre lo que nos está pasando? No, estoy escribiendo la novela que estoy escribiendo desde hace 2 años, desde que terminé Los Señores del Tiempo y bastante tengo con mantenerme centrada y con cumplir, no es así, Juan Ramón, o sea, con cumplir con la fecha de entrega, que es muy próxima y bastante tengo pues eso, con mantenerme centrada y todos los días seguir entrando en el despacho y no bloquearme. Escribir acerca del corona y del confinamiento Creo que como llevamos mes y medio, por desgracia, mi opinión personal, es que nos queda un recorrido bastante largo que vamos a pasar todos y toda la sociedad y este mundo por unas cuantas etapas. Estamos en la etapa del shock, del confinamiento te voy a decir, entre todas las comillas del mundo. Lo fácil, es decir, como dicen los médicos, lo fácil está siendo quedarse en casa. Obviamente hay una preocupación, obviamente estaba hablando ahora mismo con gente que ha perdido gente. Obviamente todos estamos, a ver, los escritores estos 2 meses, las librerías están cerradas, aparte de lo que se venda online, nuestros ingresos son cero, y eso es así, ¿no? Es decir, todos tenemos nuestra mochilita detrás emocional, ¿no? Pero es que pienso que todavía falta mucho, no por confinamiento, sino qué va a pasar después del confinamiento, en el tema cultural, cómo vamos a hacer las giras, las firmas, las todo, en el tema social, cómo va a repercutir esto a todas y cada una de las generaciones, a los de mayores de 80 años que vamos a tenerlos confinados un año, ¿en serio?
¿qué vamos a hacer? Los que estamos entre 40 y 60, que somos un poco los activos, ¿qué va a pasar con los millennials, que es la segunda crisis que les toca? Amén aparte de la del 2008, que ya les dejó en una precariedad laboral absoluta. ¿Qué va a pasar? Yo tengo 2 hijos de 12 y 14. ¿Cómo van a llevar este tipo de vida durante un año, ¿no? Es decir, es una época de esparcimiento social, de estar con los amigos, etcétera, etcétera. Quiero decir, yo creo que nos va a influir de tantas maneras que estamos solo en la primera etapa y yo creo que va a haber muchas etapas. O sea, va a ser como las 5 fases del duelo, ¿sabes? Que hay pues el shock, primero es la negación, luego era el enfado, la ira, luego era, ¿cómo era esto? La tristeza, o sea, la depresión pura y dura, luego era el tener que, no me sale ahora la palabra. No sé si puedo ayudarte, pero yo no he hecho ¿Las 5? no he hecho los cursos, no me sé las 5. Me saldrá la cuarta y bueno, la quinta era la cuarta era la negociación, no me salía el negociar contigo mismo la situación, ¿no? Bueno, Sí. ha pasado esto, pero no es tan malo, bueno, pero puedo sacar esto positivo, el negociar más o menos la situación, y la quinta era la aceptación pura y dura. Yo creo que toda esta crisis vamos a pasar, no sé si esas 5 etapas exactas, pero creo que estamos todavía muy en una etapa muy prematura. El tema de escribir, yo aparte de lo que escribo de ficción, yo todos los días me desahogo y escribo, pues, a veces 3 páginas, a veces 12, a veces 15. Es decir, yo necesito todo lo que me sobra aquí en la cabeza plasmarlo y demás, ¿no? Entonces, no lo sé si escribiré de esto o no, pero sí que pienso que estamos en una etapa muy prematura como para que nos queda mucho por decir, por sentir y por reflexionar. No sé, pues yo estoy de acuerdo contigo. Tú lo ponías entre comillas. Yo creo que naturalmente haciendo esa salvedad de las víctimas mortales que afortunadamente, aunque hoy vuelve a haber un repunte, son cada vez menos o aumenta cada vez menos, nos queda un tiempo duro por las cuestiones económicas, por la sociedad que nos vamos a encontrar, por las dificultades que vamos a tener para relacionarnos. Pero en fin, oye, Eva, muchísimas gracias por este diálogo. Gracias por tu literatura, por seguir escribiendo, y para mí pues es un placer conversar contigo, que creo que nunca habíamos tenido oportunidad, ni siquiera en la radio. Pues ha sido un placer, ha sido mutuo, desde luego. Siempre te he visto como una persona súper interesante y sabía que iba a ser una entrevista, ¿no? De verdad. Sabía que iba a ser una entrevista interesante y lo ha sido. Así que, bueno, encantada, porque ha sido un San Jordi diferente. Sí, sí. Fíjate que este iba a ser mi 7º San Jordi y es que es un día tan bonito que decía, madre mía, cómo lo voy a echar de menos, pero mira, lo voy a recordar este San Jordi pues con algo positivo, como ha sido esta entrevista. Ha tenido este punto. Muchísimas gracias, Eva, de verdad, un placer. Encantado de saludarte. Y, por mi parte, desde Planeta de Libros nada más, muchas gracias a los que habéis estado ahí. Me están diciendo que ha sido un éxito, que se han incorporado, ahora no sé el número exactamente, pero habéis sido a través de redes sociales, a través de Instagram, de Twitter, de YouTube, de Facebook, miles de personas los que habéis asistido a estos encuentros. Espero, estos de la mañana, que todavía nos quedan muchos por la tarde, espero que haya sido capaz de transmitir lo que yo quería, que era la emoción, la vivencia de los escritores y también la emoción y la experiencia del propio hecho literario en sí. Seguimos en Planeta de Libros. Volvemos a partir de las 4 de la tarde, que si no me equivoco, mi compañera y amiga Mónica Carrillo empezará hablando con Blue Jeans. Gracias a todos, muy feliz San Jordi y hasta siempre. Seguid leyendo, que en casa es de las mejores cosas que se puede hacer.